El escenario de los outsiders lo hemos conversado con otros invitados acá, hemos tenido algunos ejemplos también que hemos colocado. El caso Fujimori no es precisamente el mejor ejemplo de un outsider, pero viene precisamente de la academia a la política. Hablábamos del caso de Zelensky en Ucrania, el caso Berlusconi en Italia, el caso Trump en los Estados Unidos. Es decir, outsiders han existido en el mundo y lo veíamos recientemente, por cierto, también en Colombia, con Rodolfo Hernández, pero un componente común en todos estos casos es el descrédito que existe hacia la política tradicional. En Colombia, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático son organizaciones que tienen un rechazo de la ciudadanía y surge Rodolfo Hernández como opción, que es uno de los más recientes casos que tenemos. Por eso se compara con el caso venezolano y la posibilidad de que alguien pueda capitalizar ese descontento, pero que no venga de esa política. ¿Polianalítica lo ve como posible? Claro que es posible. De hecho, Carlos, los politólogos decimos que la política es el arte de lo posible, ¿no? Una de las principales características que debe tener un outsider es que tiene clara cuál es la causa de la sociedad, ¿okay? Que no están capitalizando los políticos tradicionales, o mejor dicho, una causa que se convierte en un problema generada por la política tradicional. Uno de los principales... Que podríamos decir la corrupción, porque por ejemplo Eric Ondarroa decía que la clase política del gobierno tiene denuncias de corrupción y la clase política de oposición también las tiene. Pudiera ser un punto... Correcto. Y son temas reales, por cierto. Las causas son de la sociedad. Las causas no son de los actores políticos. Lo que vemos en Venezuela son un conjunto de actores políticos haciendo política para los actores políticos, no política para arropar las causas de la sociedad. ¿Cuáles son las causas de la sociedad? El hambre, la crisis de los servicios públicos, los salarios, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los outsiders políticos contemporáneos que yo más admiro es Barack Obama en los Estados Unidos, donde en el año 2018 en la convención del Partido Demócrata había un vacío de liderazgo, ¿okay? Generado por las élites de la política interna demócrata. Pero no es un outsider, Barack Obama era senador. Un senador outsider, un candidato presidencial interno outsider. Recuerda que... Sería bueno aclarar el término outsider, porque quien viene de la política no es outsider, es político. Un outsider desde el punto Donald de vista... Trump era un outsider porque no estaba... Ok, un outsider desde el punto de vista politológico es un actor político que no está en el radar. Ok, desde el punto de vista pragmático. En la convención demócrata en el año 2008, Barack Obama no estaba en el radar. ¿Okay? Y a través de un discurso de cambio moderado, disruptivo, logró empoderarse como uno de los principales candidatos, ¿okay? De los electores demócratas y logró ganar la convención demócrata y la presidencia de la República. Hoy en día, Venezuela está en el mejor momento político para que un outsider irrumpe en la política venezolana y conquiste, ¿okay? Los corazones y las expectativas tanto de los sectores opositores como de los sectores del chavismo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de nuestros actores, de nuestros líderes políticos, están enfocados en esos problemas del mundillo político y han dejado a un lado las necesidades reales de la gente. Esto genera que aumente más los porcentajes de abstención electoral en los procesos electorales y la gente se desconecte de los políticos, de las organizaciones políticas, pero no de la política. La gente sigue creyendo en la política como una de las principales herramientas para solucionar los problemas públicos a nivel local, regional y nacional. Lo que se siente es decepcionada y defraudada de sus líderes políticos, tanto del gobierno y de la oposición, que siguen emparcelados en un debate político que no genera soluciones desde el punto de vista público. Desde el punto de vista ya práctico, como politólogo, como asesor también de campañas, las posibilidades reales de que un independiente, un outsider pueda competir con la estructura que Polianalítica lo sostiene. Uno de los partidos que tiene mejor organización en Venezuela es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con la estructura que pueden tener los partidos políticos tradicionales de oposición. Hay posibilidades reales de que alguien
pueda levantarse frente a estas dos maquinarias y capitalizar, más allá de la opinión pública, capitalizar entendiendo los desafíos que conllevan una campaña electoral, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista, por supuesto, de cobertura de centros de votación, todo lo que conlleva. Carlos, para ganar una elección en Venezuela necesitas más que liderazgo, más que discurso, más que una buena imagen y más que muchos seguidores en las redes sociales. Claro, esto no es Colombia, por ejemplo, correcto, no es Estados Unidos. Para ganar un proceso electoral en Venezuela presidencial necesitas 14.242 centros de votación en los 23 estados del país, ¿ok? Necesitas estructuras políticas en los 335 municipios que te ayuden a movilizar el voto, necesitas logísticas, necesitas una campaña paraguas, necesitas construir alianzas con todos los sectores sociales y un largo etcétera, ¿ok? Y en Venezuela las elecciones no se ganan con encuestas, no se ganan con publicando en Twitter y no se ganan con discursos. En Venezuela las elecciones se ganan con organización y maquinaria electoral. ¿Y lo puede hacer un independiente? Si se organiza así, si hace las alianzas estratégicas, sí, si enamora a la sociedad, sí, si entiende que la política es un proyecto a corto, mediano y largo plazo, sí, si entiende que tiene que tomar en cuenta todos los sectores políticos, económicos y sociales, sí, si trabaja por lo menos 2 años, 3 años, 4 años antes de las elecciones, sí, pero si no subestima a su enemigo o a su contrincante político, mejor dicho, sí. Y bueno, entendiendo que Venezuela históricamente hace referencia a grandes actores políticos que irrumpieron en la política sin estar en el radar, grandes outsiders políticos, el presidente Chávez fue uno de ellos, candidatos a alcaldes, a gobernadores que también se convirtieron en grandes outsiders, y por qué no en esta oportunidad se pudieran resurgir de la sociedad venezolana, de las organizaciones políticas y empresariales, nuevos liderazgos que puedan cumplir estos objetivos, ¿no?, desde el punto de vista político electoral. Bien, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos. Luis Aguilar, politólogo, miembro del equipo de Polianalítica, @Polianalítica es su cuenta en las redes sociales. Allí van a encontrar información actualizada respecto a la política nacional y por supuesto también la política de nuestra región. Con esto nosotros finalizamos la tarde de este lunes. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 en punto.